y nos acercamos al final de esta sección. Hoy prometo terminar versículos 13 al 16. Hemos venido pianito, ¿verdad? Tranquilos, sin correr, porque estamos dejándonos bendecir por la palabra. Estamos no nada más dando una pasada al texto de forma superficial. Estamos tratando de arrancar los tesoros de la Escritura que hay en el fondo. Si creemos que la Biblia es palabra de Dios, debe haber mucha verdad debajo de lo que a simple vista se lee. Entonces vamos a dejarnos edificar y bendecir con la palabra del Señor. Entonces no hay prisa para terminar una sección, sino dejar que la palabra edifique a su iglesia. Los primeros 3 capítulos de Efesios, dijimos la parte doctrinal, donde habla acerca de la justificación, de la elección, la predestinación y todo el plan eterno de Dios, que en su soberanía Él planeó levantar un pueblo, una nueva comunidad, su iglesia, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros naciéramos. Y ahí vemos cómo Dios planeó perdonarnos, nosotros que vivíamos en pecado, que vivíamos en maldad, Él nos perdonó. Y en la segunda parte, capítulos 4 al 6, vemos la parte práctica, cómo vive esa comunidad nueva, cuál es su carácter, cuál es la forma de vivir. Y pareciera ser que los primeros 3 capítulos son muy agradables, nos gusta saber que fuimos perdonados, que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, que nos eligió para salvación de forma maravillosa. Pero cuando llegamos al capítulo 4 en adelante y nos empieza a confrontar con nuestro pecado y nos empieza a mostrar cómo debe vivir la nueva comunidad, como que ya nos escondemos, ¿verdad? Como que esta palabra es demasiado dura, ¿no? Y me recuerda lo que pasaba en el ministerio de Jesús. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice la Biblia que multitudes seguían a Jesús. Y cuando Jesús vio a la multitud que tenía hambre, dijo a sus discípulos: ¿qué haremos para darles de comer a estos? Y los discípulos trataron de buscar alguna solución material, monetaria, alguna cooperación, etc. Jesús les dijo: no es por ahí. Recuesten a toda la multitud. Dice que había más de 5,000 personas. Y Jesús oró al Padre, tomó los pececitos y los panes de este muchachito, oró y lo multiplicó para que todos comiesen. Y la multitud obviamente estaba feliz, estaban enamorados de Jesús. Acto 1. Acto 2. A la noche Jesús y sus discípulos cruzan el mar y regresan a Capernaum. Y la multitud al darse cuenta que Jesús ya no está, ¿qué es lo que hace? Vamos a seguir a Jesús. ¿Dónde está Jesús? Y regresan a Capernaum. Al estar allá, Jesús los recibe. ¿Y cómo creen ustedes que Jesús recibió a esa multitud deseosa de ver a Jesús? Los recibió ahora en el capítulo 2 de esta historia con firmeza y les dijo la verdad. Ustedes me buscan no porque quieren escuchar la palabra de Dios, sino porque tienen hambre y porque ayer comieron muy bien, por eso me siguen hoy. Y Jesús empieza a predicar un sermón duro en el capítulo 6 y llega a la conclusión: yo soy el pan de vida. Deberían, más que desear el pan material, buscar el pan de vida que soy yo. Crean en mí. Y empieza a exponer cómo deben vivir en arrepentimiento y fe. Al final del sermón, esa multitud que buscaba ansiosamente a Jesús, dicen: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y empezaron a irse, todos. De los 5,000, no quedaron al parecer, según el texto, más que los 12, porque Jesús se voltea luego a los 12 y les dice: ¿queréis vosotros iros también? Y es ahí cuando Pedro dice: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es decir, de los 5,000 y tantos, solo 12 eran verdaderos creyentes. Y hermanos, aquí vamos a predicar la palabra del Señor. Y aquellos que aman al Señor amarán su palabra. Y los que no, pues irán alejándose de la palabra. Pero queremos ser fieles al texto bíblico. Queremos imitar el ejemplo de Jesús. Exponer solo la Escritura. Como decía Martín Lutero, los 5 postulados de la Reforma Protestante fueron, en primer lugar, sola Scriptura,
solo la Escritura, solo la palabra de Dios. Vamos a orar. En esta hora, Señor, queremos pedirte que nos des un corazón para tu palabra. Ayúdanos a no vivir una vida engañada por nuestro pecado, una vida falsa. Señor, transforma nuestro corazón, transforma nuestros motivos, nuestros afectos más profundos. Y ayúdanos a no aparentar una religión, una religiosidad, una fe externa, una fe moral simplemente. Ayúdanos a creerte, a amarte, amar tu palabra y dejarnos moldear por tu palabra. No somos todo y no lo sabemos todo, Señor, así que te necesitamos, Padre. Y queremos pedirte que tú vayas paso a paso edificando a tu iglesia, en específico a nuestra pequeña iglesia Bautista Reforma. Edifícala con tu palabra, Señor. No queremos que Reforma esté fundamentada sobre modelos humanos, ideales humanos, sino sobre tu palabra. Edifica a tu pueblo, edifica a tu iglesia, Señor. Y a mis hermanos, te pido ánimo, te pido fortaleza, te pido gozo en tu palabra. Te pido que afirmes su fe y sus convicciones bíblicas, Padre Celestial. Cautiva sus mentes. Como decía Martín Lutero nuevamente, citando a este gran hombre que tú usaste, mi conciencia está cautivada a la Escritura. Cautívanos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en Efesios hemos aprendido que Jesús, que Dios está más interesado que nosotros mismos en edificar su propia iglesia. Jesús dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia. Así que no crean que nosotros le estamos haciendo un favor al Señor. Él está edificando su iglesia y Él ha presentado un plan, cómo va a edificar su iglesia. Y de hecho en el capítulo 4 de Efesios hemos leído, por ejemplo, desde los primeros versículos, que Él ha dotado de dones espirituales a los creyentes para edificar la iglesia. Y en el versículo 11, vemos que Él ha levantado hombres para edificar a la iglesia. Y vimos que después de la creación del Nuevo Testamento, apóstoles y profetas, quienes fueron utensilios en las manos de Dios para escribir el Nuevo Testamento, dejaron el registro histórico de la revelación de Dios. Después los evangelistas y pastores maestros continúan tomando esta palabra para dársela a la iglesia, para edificar, para exhortar, para enseñar, para equipar a la iglesia. Es lo que dice el versículo 12. ¿Para qué fueron dados estos hombres? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí vimos en primer lugar que hay una progresión en la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy vamos a ver que hay un propósito de Dios al edificar su iglesia en los versículos 13 y 14. Y también vamos a ver que hay un poder que está edificando a la iglesia de Cristo en los versículos 15 y 16. Pero antes de ello, yo quisiera preguntar, si Dios está edificando su iglesia hasta llevarla a la madurez, que una iglesia sea madura, dice Apocalipsis que Él va a presentar a la iglesia santa, justa y pura. Al final de los tiempos la iglesia será así. ¿Cuáles serían los parámetros para medir que una iglesia está creciendo en madurez? ¿Cómo podríamos nosotros aquí en la tierra, en el tiempo presente, decir, esa iglesia es madura? O esa iglesia está en el proceso de madurez. Bien, algunos han respondido a esta pregunta diciendo que los estándares para medir la madurez de la iglesia son un estándar numérico. Dice, si la iglesia tiene tanto número de miembros, ya es una iglesia madura. Si no los tiene, es una iglesia inmadura. ¿Será correcto este estándar? ¿Decir que por el número de creyentes esa iglesia es madura? Podríamos decir entonces, ok, está bien, vamos a aceptar que la iglesia es madura por un cierto número de miembros. ¿Cuántos miembros se necesitan para que sea madura?
¿Quién lo sabe? ¿Quién podría decir yo tengo el número exacto? ¿500, 1000, 1500? No podríamos establecer un número para decir este es el número ideal para decir que esta iglesia es madura. Otros han usado el estándar monetario, es decir, si una iglesia tiene dinero, es madura, si no la tiene, es inmadura. Igual, el mismo parámetro. ¿Cómo podríamos decir cuánta cantidad debe tener para ser madura? ¿Quién podría establecer, tiene que tener tantos millones de pesos para poder ser madura? ¿Quién lo establece? Otros han dicho que es que la iglesia sea famosa. Es conocida por todo el mundo, en sus redes sociales, en otros países, su predicador es famoso, sale en la televisión, viste bien el hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Sus miembros son puros miembros guapos y famosos, adinerados. Si pensamos que esos son los parámetros para medir la madurez de una iglesia, esos son parámetros que usa, si se dan cuenta, el mundo para medir el éxito de sus empresas y negocios. Y esos no son parámetros bíblicos. Si tú y yo podemos pensar así, estamos introduciendo de la filosofía del mundo a la iglesia parámetros antibíblicos y parámetros erróneos. No podemos medir una obra espiritual con parámetros materiales, parámetros del mundo. Ellos usan sus propios parámetros para medir el éxito, pero en el caso de la iglesia no se mide así. Los parámetros del mundo están midiendo sus propias instituciones, pero no las podemos usar para medir a la iglesia. Así que hoy vamos a ver algunas cosas, cómo ver la madurez de una iglesia local, cómo ver la madurez del cuerpo de Cristo. Y déjenme decirles que no es por el número de miembros, no es por el dinero que tiene esa congregación, y por supuesto no es por la fama que tenga la congregación o su pastor. Si no, ustedes están perdidos, hermanos. Su pastor no es nada famoso. Entonces, no es por ahí, es por otras razones bíblicas. Y hoy exploraremos más de estas razones. Veamos los versículos 13 y 14, donde dice la palabra lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En primer lugar, vemos aquí el propósito de la edificación de la iglesia. Y vamos a ver cómo una iglesia es madura. Veamos el propósito. ¿Para qué el Señor está edificando su iglesia, madurando a su iglesia? Versículo 13 nos contesta diciendo que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La edificación de los santos tiene como objetivo último la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. La palabra fe aquí no se refiere a la fe que nosotros depositamos en el Señor para ser salvos. ¿Se acuerdan que en algún momento en este estudio de Efesios definimos la palabra fe, la palabra griega pistis? Se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, para hablar de nuestra fe, nuestra confianza que depositamos en Jesús y somos salvos. Pero en segundo lugar, pistis también es usada para referirse al cuerpo de verdades que creemos, es decir, a las doctrinas que creemos, la fe. Los autores del Nuevo Testamento podían decir, esta es nuestra fe. No, nosotros usamos la palabra confesión de fe, como que es un poquito más específico, ¿no? Pero en este sentido, en el versículo 13 se refiere al segundo uso, se refiere al cuerpo de verdades de la Escritura que una iglesia cree. Es decir, hermanos, todo creyente debe tener una confesión de fe. Es decir, ¿qué creo? Y cuando dices yo creo en esto, estás diciendo yo no creo en aquello. Estás haciendo un corte, un parteaguas en tu vida. Estás separándote de aquello que no crees, abrazando lo que sí crees. La fe entonces aquí se refiere a la doctrina cristiana.
La iglesia en Corinto tenía muchos problemas de división. ¿Saben por qué? Porque no habían llegado a una unidad en la fe, en la doctrina, y cada quien creía lo que bien le parecía, ¿no? Habían muchos cristianos, pero allá en aquella esquina se sentaban los que creían esto, en el otro lado los que creían aquello. ¿Y cómo se manifestaba la división doctrinal? Por medio de sus actitudes, por medio de sus pecados. Era una iglesia que tenía mucho desorden. Tenían muchos dones, pero mucho desorden también. La solución a esta división en Corinto, Pablo la muestra en 1 Corintios 1:10. Escuchen lo que dice Pablo, cuando dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Es decir, crean lo mismo. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, dice la Escritura. Pablo está diciéndole, tienen que creer en la misma confesión de fe de la iglesia. Si no, estaremos desunidos. Una iglesia madura, entonces, aunque tiene muchos miembros y muchas personalidades, todos han llegado a creer lo mismo. Hemos llegado a estar en un mismo, como dice Pablo, en un mismo sentir. Vamos a tener nuestros roces, nuestras diferencias de opinión y de cosas. Es normal, es como una familia de fe. Pero en cuanto a creencia, todos creemos lo mismo. Y es lo que está pasando en Corinto. Los hermanos tenían sus diferencias, pero más que eso tenían una diferente doctrina. Y eso estaba destruyendo a la iglesia local. En cuanto a la unidad de la fe, entonces, aunque haya diferencias de opiniones, en cuanto a cosas que hacer, la doctrina los unía. Por tal razón, entonces, la iglesia debe tener una confesión de fe. ¿Qué creemos como iglesia local? Nosotros aquí en Reforma hemos adoptado un documento que resume nuestras convicciones bíblicas, de tal manera que cada uno de los que llegarán a ser miembros de Reforma leerán y conocerán y al final dirán, sí lo creo, sí lo adopto y sí lo acepto o no lo acepto. Es la Confesión de Fe de Londres de 1689. Tengo aquí el documento y, por ejemplo, el artículo 1 habla de las Sagradas Escrituras y dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e inefable de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Este es un párrafo del artículo 1. ¿Tú crees lo mismo que yo creo de la Escritura? Si podemos decir amén, es que estamos en un mismo sentir, estamos llegando a una unidad en la doctrina. Lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios, unidad de la fe. Estamos llegando a un mismo sentir. Luego, por ejemplo, el artículo 2 habla de Dios y de la Trinidad, de la Santa Trinidad. Y dice que Dios, nuestro Dios, es un solo Dios, único y verdadero, pero que su ser se manifiesta en tres personas: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Tú crees eso? Estamos llegando a una unidad en la fe, en la doctrina. Si alguien dijera, no, yo no creo en la Trinidad, ya no hay unidad en la fe. Y esas personas que no comparten estas doctrinas, entonces tienen que, en la gracia del Señor y en la convicción que da el Espíritu Santo, a la luz de la palabra del Señor, con sustento bíblico, ser exhortado y ser llamado a creer esta verdad bíblica. Si no la cree, todavía no llegamos a la madurez espiritual de sujetarnos a un cuerpo de doctrinas y de verdades bíblicas. ¿Qué pasará con esa persona que no cree en tal doctrina? Tarde o temprano va a empezar a envenenar la sangre de otros y empezar a contagiar, a contaminar y a meter división, cizaña, y va a destruir la obra de Dios. Ahora, no es una imposición mía, como en otros movimientos sectarios. En otros movimientos sectarios dice el líder, yo les digo que crean esto y punto. No me cuestionen, no me pregunten, no parece coherente, pero no pregunten, no piensen. Pero en este caso no es una imposición de un hombre, es la palabra del Señor. Por eso es que yo quiero que vayamos a la Escritura paso a paso, viendo si es bíblico o no.
no es mi idea, no es mi imposición. De hecho, yo no tendría ninguna autoridad sobre ustedes si no fuese por la Escritura. Si yo quito la Escritura del ministerio, yo no tengo una sola pizca de autoridad sobre la iglesia. Así que no es una autoridad mía, es la autoridad de la palabra del Señor. Entonces, la palabra fe en este contexto se refiere a las doctrinas que creemos. Y dice Pablo que la madurez se va a manifestar en llegar a la unidad de esa doctrina. Es decir, todos los miembros de la iglesia conocen y creen y han abrazado la misma doctrina y están en un mismo sentir, están en una misma mente y por lo tanto están en una misma dirección. Y cuando vengan problemas, aflicciones, diferencias de opinión, etcétera, etcétera, ¿qué va a pasar? Va a ser amortiguado por esa madurez. Hermanos, una familia madura no significa que nunca tenga problemas, pero sabe con madurez enfrentar sus problemas. Eso es diferente. Todas las familias tienen dificultades, la iglesia tiene problemas, pero con una misma mente sabremos amortiguar sabiamente todas esas dificultades que vengan. De hecho vendrán, hermanos, no se espanten cuando vengan los problemas a la iglesia Reforma o si ya están llegando. Son parte, son esperadas, pero en la sabiduría del Señor. Sigue diciendo Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. En segundo lugar, Pablo no habla aquí sobre el conocimiento básico para salvación cuando conociste a Jesús como tu Señor, ¿no? Aquí, porque Pablo mismo ya conocía al Señor, pero que está diciendo él que estemos profundizando en conocer más al Señor. Si no, vean Filipenses 3. Filipenses 3, 8 al 10. Dice Pablo: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Para qué? Más adelantito dice, a fin de conocerle. ¿Acaso Pablo no conocía a Cristo? Gracias. Sí conocía a Cristo. Él había sido salvo en el camino a Damasco, había conocido ahí a Cristo como su Señor. Pero años después, ya aquí en su vejez, estando en la cárcel en Roma, a unos años de morir, él sigue diciendo, quiero seguir conociéndole, quiero seguir leyendo la Escritura. Y luego en otra carta, la segunda carta a Timoteo, le dice a Timoteo, tráeme los pergaminos y los rollos que dejé en tal lugar para seguir estudiando la palabra. Y sigue diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y luego dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. O sea, Pablo en su plena vejez, el gran apóstol Pablo, el que escribió Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, este arsenal de sabiduría bíblica, sigue conociendo a Cristo Jesús. O sea que, mis amados hermanos, algunos de nosotros todavía estamos en pañales en nuestro conocimiento del Señor Jesús. Debemos seguir entonces invirtiendo tiempo en la Escritura, en conocer el carácter de Cristo Jesús. En los grupos pequeños nos hemos detenido en la lección 1 y 2 y pareciera que de ahí no avanzamos. Bueno, uno de ellos ya salió de la lección 1 y 2 que habla de la Escritura y nos hemos detenido ahí para escudriñar la Escritura. Y estamos aprendiendo que vale la pena invertir tiempo de nuestra vida en conocer la palabra de Dios. Crecer en el conocimiento más profundo del Hijo de Dios es un proceso que dura toda la vida y que no será completo hasta que veamos al Señor cara a cara. Pero eso no nos estorba, no nos limita para aquí en la tierra seguir conociéndole. Y al final del versículo 13, Pablo dice nuevamente en Efesios 4, en el versículo 13, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo resumiríamos esto? Dice Pablo, hasta que todos lleguemos
a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Esto se llama madurez espiritual. El gran deseo de Dios para su iglesia y para todos los creyentes en su iglesia, y escuchen, hermanos, el deseo de Dios para cada uno de nosotros, los que estamos aquí en este lugar, es que un día lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. La palabra cristianos en griego es Christianoi, que quiere decir pequeño Cristo. ¿Por qué? Porque debes parecerte a tu maestro, a tu Señor. Eso representa el cristianismo en la tierra. Somos una representación del Hijo de Dios en el mundo. Romanos 8:29, escuchan lo que dice Pablo allá. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Saben para qué? Dice Pablo, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esta palabra conformes es como moldear, como cuando pones una pieza de plastilina en una base que le da forma. Es la idea más o menos de esta palabra que usa Pablo aquí en el versículo 29. Para que fuésemos hechos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo, en el molde de su Hijo Jesucristo, dice Pablo ahí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Dios está moldeando nuestras vidas, nuestro carácter, a la forma del carácter de su Hijo Jesucristo. Ahora busquen 2 Corintios 3. ¿Tuvieron fin de semana pesado, hermanos? ¿Alguna fiesta? Bueno, yo tuve una fiesta de una semana en el campamento juvenil. Estuve durmiendo 4 o 5 horas en la semana. Entiendo el cansancio, hermanos, pero ánimo, ánimo. 2 Corintios 3:18. ¿Podemos leer juntos este pasaje? Dice así la Escritura, juntos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí estamos viendo el plan de Dios. Dios nos está, dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria, y así continuamente, en la misma imagen. Dios está usando un molde. ¿Cuál es el molde para amoldarnos, para moldearnos? El molde de su Hijo Jesús. Qué buen molde está usando Dios para transformar nuestro corazón. Dice, de gloria en gloria, en la misma imagen de su Hijo. Y ese autor, el agente de esa transformación en nuestra vida, dice este versículo, el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está obrando esta transformación en nuestra vida. ¿Cómo se llama ese proceso de transformación que dura toda la vida, desde que conoces a Cristo hasta que lo veas cara a cara? Se llama santificación. Nos va santificando, va quitando las impurezas, la mugre que hay en nuestro corazón, va limpiando, va transformando y va agregando todo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Obviamente esto no terminará hasta que veamos al Señor cara a cara. Muy bien, ¿cuál es el resultado de la madurez espiritual? Versículo 14, Efesios 4:14. Dice Pablo, ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo dice en el versículo anterior, si profundizamos en nuestro conocimiento de Cristo, si conocemos más a Cristo, si tenemos unidad doctrinal, dijo Pablo, si tenemos comunión unos con otros, entonces creceremos en madurez espiritual. Y el cristiano maduro ya no se comporta como los cristianos inmaduros. ¿Cómo se comportan los cristianos inmaduros según el versículo 14? Como niños fluctuantes, ¿no?
Yo he visto cómo los niños son fluctuantes. Tengo 2 en casa, ¿no? Y también veo adultos que actúan como niños fluctuantes. Y en mi propia vida, lamentablemente, muchas veces he sido como un niño fluctuante que después me avergüenzo de mis propios pecados. Y dice Pablo que son llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, todo lo que suene bonito, el niño inmaduro es llevado. Y se aprovechan los hombres malvados. Dice que por estratagema de hombres que para engañar, ¿qué hacen? Emplean con astucia las artimañas del error. O sea, son buenísimos para usar el error y manipulan, tienen una labia para engañar y destruir a las personas. Ahora vean el contraste entre el versículo 13 y el versículo 14. En el versículo 13 vemos a la palabra o la frase, un varón perfecto. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios quiere que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Quiere que seas un varón perfecto. Y en el versículo 14 vemos a un niño fluctuante. ¿Cómo se ve el contraste entre el varón perfecto y el niño fluctuante? En que el niño fluctuante cambia de opinión a cada rato, cada hora, a cada momento. A veces lo encuentras de buenas, a veces de malas. No sabes si puedes contar con esa persona. No sabes si sí o no en ese momento. El varón perfecto es maduro, ha creído en la palabra del Señor y nada lo va a mover. Aunque escuche bonitos discursos de otros mentirosos, es un varón estable, ya no se deja arrastrar por la verborrabia de otros hombres mentirosos que usan con astucia las artimañas del error. Entonces la meta de la madurez es llegar a ser, dejar de ser como niños y crecer y llegar a ser como el varón perfecto, estable, seguro en sí mismo por la palabra de Dios. Ahora, Pablo aquí en este versículo 14 usa varias palabritas que son extrañas o dan risa de plano, ¿no? Por ejemplo, la palabra estratagema, ¿no? La palabra astucia, bueno, es más conocida. Artimañas, ¿no? Parece que estuvieras viendo una película de terror o de suspenso, ¿no? ¿Qué significa la palabra estratagema? Una estratagema es un plan, así es, un plan, pero un plan deshonesto. Tiene un as bajo la manga. No es lo que parece. Es un plan deshonesto de cualquier tipo, religioso, filosófico, moralista, sentimentalista, etcétera, etcétera. Parece bonito, pero no es lo que parece. Detrás hay un plan, debajo hay un plan maligno para engañar y para destruir. La palabra astucia, la palabra estratagema es el plan. La palabra astucia es la habilidad del individuo para tomar la estratagema y echarlo a andar. ¿Sí? Se requiere de una habilidad para echarlo a andar. No cualquiera, no cualquiera tiene la astucia para usar las estratagemas del diablo. La astucia es la capacidad de manipular usando mentiras con apariencias de verdad. Y en el fondo son mentiras. Y luego la palabra artimañas. La palabra artimañas está compuesta por 2 palabras, arte y mañas. Es una persona que es un artista para usar las mañas del pecado, del diablo, del enemigo. Él es capaz de planear de forma sutil para hacer caer en el error a las personas. Y un hombre tan capaz, tan habilidoso para usar las artimañas y las estratagemas, combinado con niños fluctuantes que no tienen madurez espiritual, caíste en la trampa, ¿no? Es como cuando has visto seguramente las películas o los programas de Discovery Channel, ¿no? Ves cómo los leones cazan, ¿no? Y bueno, tal vez ya vieron la película del Rey León, ¿no? Cómo le enseña a su hijo a cazar y le dicen, no es así. Primero vas caminando sutilmente y cuando la víctima se descuida, está reposando en sus laureles, das el zarpazo y asunto arreglado. Entonces, un ser diabólico, malvado, que usa las cosas de verdad, con apariencia de verdad, pero detrás con estratagemas, con planes deshonestos, y un creyente
que es niño todavía, que no es maduro, no es estable, no ha creído, no ha abrazado bien la verdad, es atrapado fácilmente. Y esto es una advertencia para nosotros, amados hermanos. No podemos dormirnos en nuestros laureles. No podemos decir, ya lo logré. ¿Qué dijo Pablo? No que lo haya alcanzado ya. Oigan, señores, es el apóstol Pablo, el gran escritor de toda la teología del Nuevo Testamento, es el máster de másters, el PhD del Nuevo Testamento. Dice todavía, no lo he alcanzado. Prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual yo también fui tomado. Y le dice a Timoteo, tráeme por favor mis escritos, necesito seguir preparándome, conociendo la Escritura. Y nosotros menospreciamos los pocos tiempos de estudio bíblico que tenemos a nuestro alcance. Y si estamos ahí, pues nos aburrimos, nos dormimos. Lo digo porque yo también me estoy durmiendo, hermanos. No lo digo por nadie más. Pues necesitamos despertar de nuestro letargo espiritual, y así como somos entusiasmados para nuestros proyectos personales, así como estamos animados con nuestros planes, nuestros sueños en la vida, necesitamos despertar ese mismo anhelo por conocer la palabra de Dios. Necesitamos crecer en la Escritura, crecer en el conocimiento de Jesucristo por medio de su palabra. La exhortación de Pedro, 2 de Pedro 3:18, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que ya no seamos, dice Pablo aquí, niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina que hombres astutos, usando las artimañas del error, usan para engañarnos. Y dice Pablo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es increíble, hermanos, es increíble que los seres humanos seamos tan fáciles de caer en las redes de charlatanes religiosos, de esos ambulantes espirituales o predicadores ambulantes con un mensaje mentiroso. Y hay cada secta que ha engañado a las personas en el mundo que tú dirías, wow, ¿cómo esa persona fue engañada con algo así? ¿Por qué no ve la verdad bíblica? Hay de todo, de todos los colores y sabores. Les traigo aquí un ejemplo. Hubo una secta que se llamó la Puerta del Cielo en Estados Unidos. Fue una religión que creían en los ovnis, no omnis, ovnis con B chica. Y este señor llamado Marshall Applewhite fue su líder principal desde 1931 a 1997. Pues Applewhite convenció a 39 de sus seguidores a suicidarse de manera que sus almas subirían a una nave espacial que ellos creían se encontraba detrás de un cometa que venía a la Tierra en esos años. Este tipo de creencias fue abrazado por estos 30 y tantos y cometieron suicidio masivo, creyendo que sus almas serían liberadas para subir al ovni y tomar camino al destino final. Estas creencias han llevado a algunos observadores a tildar a ese grupo como un tipo de religión ovni, la religión ovni. Y han habido muchas otras sectas que han buscado, han engañado con artimañas para suicidios masivos. Ahora, no vayamos tan lejos. Hay hombres que usan la Biblia para destruir la vida de las personas, para destruir familias, para destruir iglesias, para destruir a las personas en sí mismas. No están interesados en la familia, no están interesados en la iglesia local, no están interesados en el crecimiento de la persona, de que conozca realmente la Escritura. Están interesados en su propio ego, en construir sus propios imperios a costa de las personas. Y el Nuevo Testamento, hermanos, la Escritura, si nosotros ponemos atención a la palabra de Dios, nos advierte contra este tipo de peligros. Busquen Hechos 20. Hechos 20, 30 y 31. Pablo está hablando con los ancianos de Éfeso y les dice que tengan cuidado de la iglesia, que pastoreen bien la iglesia
para guardarlos de estos lobos rapaces que vendrán para engañar a la iglesia. Y dice el versículo 30, Pablo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo no cesaba de amonestar a la iglesia, de enseñarles con lágrimas y con exhortación, con firmeza, pero no solamente para echarles a perder la fiesta. O sea, Pablo no quería aguarles la fiesta a los hermanos, sino por los peligros que vienen. Hermanos, la exhortación de la palabra no es en mal plan. La exhortación de la palabra de Dios no es para arruinar su comodidad, es para proteger sus almas del error. Romanos 16. Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18. Dice el apóstol Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis, es decir, abre los ojos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Lo que estamos viendo en Efesios, tenemos que tener una unidad doctrinal. Y que os apartéis de ellos, es decir, si alguien confiesa, está contrariando la doctrina bíblica, apártate de ellos, dice Pablo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Se acuerdan lo que les dije? Están sirviéndose a sí mismos. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Cómo llamaría Pablo en Efesios? Niños fluctuantes. Aquí les llama ingenuos, corazones ingenuos, que son engañados por las lisonjas y las palabrerías de los astutos, de los engañadores, quienes no sirven a Cristo. Dicen servir a Cristo, pero se están sirviendo a sí mismos, están construyendo su propio imperio. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dos, 8 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, sino usando los parámetros del mundo, dice Pablo aquí, conforme a los rudimentos del mundo, las filosofías del mundo, los estándares del mundo, no según Cristo, no según la palabra de Cristo Jesús. ¿Y qué dice Pablo? No se engañen, no se dejen engañar. Si no es bíblico, no te dejes engañar. Yo me he preguntado, ¿por qué somos la gente tan fácil de engañar? Y digo, América Latina, desde que llegaron los españoles nos engañaron con espejitos. Desde ahí ya manifestando nuestra fragilidad, ¿no? Y no solo los latinos, todo el mundo, todo ser humano es fácil de engañar. Regresemos a Génesis 3. ¿Por qué Adán y Eva se dejaron engañar por una criatura, por un animal que los puso en contra de Dios? ¿Por qué somos tan fáciles de engañar? Primero, porque muchos evangelistas han presentado un evangelio de fácil compromiso, o, de plano, un evangelio sin compromiso. Y esto nos encanta, ¿no? Si no tiene compromiso, excelente. Y muchos pastores han engañado o han enseñado un mensaje sin contenido, muy superficial, por encima, solamente apapachando las mentes emocionalmente, de forma motivacional, controlando a las personas de esa manera, quedando bien con todos. Es decir, esto más que avivamiento es populismo. ¿Tienen mucha gente? Porque mucha gente, a la mayoría de la gente le gusta eso. Eso no es avivamiento, eso se llama populismo. En muchos lugares, por el otro lado, la iglesia de Cristo no ha sido edificada en la palabra de Dios, no ha sido llamada a obedecer la Escritura, no han sido exhortados, no han sido enseñados a someterse a la autoridad de la Escritura. Por lo tanto, no hay madurez espiritual. Así que
¿Por qué nos sorprendemos cuando alguien engaña a las personas? Hoy en día decimos, es que no somos nadie para juzgar a esos falsos maestros. Está en boga esa frase. Hermanos, la Escritura no debe juzgar a esos malos, a esos mentirosos. ¿Qué dice Pablo aquí? No se dejen engañar por esos mentirosos. Y para evitar el engaño, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Juzgar si es correcto o incorrecto. Claro que sí podemos juzgar a los mentirosos. Los debemos desenmascarar a la luz de la Escritura. Pablo en 1 Timoteo 3, 1 al 4 dice, palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, etcétera, etcétera. ¿Quién determina, quién juzga si esa persona tiene estos estándares o no? La iglesia. O sea, la iglesia va a decir, este hombre sí está calificado. ¿Cómo se llama eso? Juicio. O decir, no, este hombre no tiene estas calificaciones bíblicas para esto. ¿Quién lo decide? ¿Quién lo ve? La iglesia. ¿Cómo se llama eso? Juicio. Claro que hay un juicio. La Biblia nos llama a decir, eso es mentira, evítalo. ¿Quién juzga a tal persona? La iglesia. ¿Quién juzga que tal persona no es apta? La iglesia. Así que hoy en día nos han hecho creer que no debemos evaluar a las personas con la verdad del Evangelio. Ese es el engaño de Satanás. Hermanos, ¿qué dice Pablo aquí en este pasaje, en el versículo 13? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Sí. Y tengamos cuidado con el internet, hermanos. Ahí hay todo viento de doctrina. Suena bonito quizá una frase, pero no las vamos a digerir solo porque suena bonito. Evalúala a la luz de la Escritura. Bien, estamos por terminar, hermanos. Luego versículo 15 dice, Efesios 4, 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, hay un llamado a seguir la verdad, hermanos. Hay una exhortación a seguir la palabra. ¿Cuál es la labor de liderazgo de la iglesia? Exhortar a la membresía a seguir, a abrazar la palabra de Dios. Si alguien se está desviando de la verdad, ¿cuál es la responsabilidad? Llamarlo, ayudarlo, a traerlo a la palabra de Dios. Jesús mismo fue firme en denunciar el error, pero también fue amoroso y compasivo. Aquí nos dice, en este versículo 15, hay un elemento más. ¿Cómo debemos seguir la verdad? En amor. Eso es verdad también. Así que una iglesia madura, escuchen esto, es firme en la verdad, según el versículo 14. Pero una iglesia madura también es amorosa, es misericordiosa. Así que son dos elementos que deben ir de la mano siempre. ¿Qué pasaría si una iglesia es firme en la verdad, pero no tiene amor? ¿Qué pasa con una congregación así? Se vuelve legalista, tajante, sin misericordia, y eso no es bíblico. Por otro lado, ¿qué pasaría si la iglesia es muy amorosa, es muy condescendiente, pero no es firme en establecer los principios bíblicos que rigen la vida del creyente? ¿Qué pasa con esa congregación? Se vuelve libertina. Hay libertinaje, incluso hay herejía, pero se apapacha en nombre del amor. Hermanos, ese no es el ejemplo de Jesús. Jesús denunció la mentira, denunció el pecado, pero fue amoroso y compasivo. Hermanos de Iglesia Reforma, seamos firmes en la verdad, pero seamos firmes en manifestar amor unos para con otros. El amor no quita que seamos firmes en la verdad. Amo a mi hijo, pero lo tengo que nalguear cuando comete pecado. Y hay ocasiones en que no he querido darle su nalgada a mi hijo porque lo amo, porque hay compasión, hay ternura, veo su rostro con lágrimas diciendo, no papá, pero por amor a él lo tengo que hacer.
si no quiero que sea un delincuente más adelante. Es en amor la disciplina. Hay disciplina y hay amor. Así la palabra de Dios para con nosotros. Dice Pablo, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Y el versículo 16, para finalizar. 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose nuevamente en amor. Así que aquí vemos el poder de la edificación de Cristo, del cuerpo de Cristo. ¿En dónde está el poder para que la iglesia sea edificada? Dice aquí, en Cristo Jesús. Así que nuestro epicentro como iglesia es apuntar a Cristo Jesús. El cuerpo de Cristo debe estar bien concertado y unido entre sí en Cristo Jesús, quien es la cabeza del cuerpo. Y dice después que todas las coyunturas se ayudan mutuamente, según la actividad de ¿quiénes? Propia de cada miembro, por lo tanto recibe su crecimiento. Así que el poder para crecer, para madurar la iglesia, viene de Cristo. Pero también hay participación de cada miembro en la iglesia local. ¿Sí? Así que la actividad de cada miembro en la iglesia recalca la responsabilidad de cada creyente. El crecimiento de la iglesia es el resultado de que cada miembro del cuerpo use sus dones espirituales en estrecha comunión unos con otros. Cristo es la fuente del poder y nosotros somos responsables en crecer en nuestro servicio y amor a otros. Cada creyente individual debe mantenerse entonces en estrecha intimidad con Jesucristo, con otros creyentes, usando sus dones espirituales. El resultado será crecimiento y madurez. Así que, en conclusión, el verdadero crecimiento cristiano se da de la siguiente manera. Número 1, tú anhelas tener comunión con Cristo. ¿Cómo tienes comunión con Cristo? Por medio de escudriñar su palabra todos los días, orar al Señor todos los días. Estás teniendo comunión con Cristo. Segundo, anhelas tener comunión con tus hermanos en Cristo. Una comunión genuina, sin máscaras, sin hipocresía, sin doble intención. No tienes una espada o una daga en la mano, con un brazo le das un abrazo y con el otro se la clavas. El verdadero crecimiento espiritual es cuando un creyente anhela tener comunión con sus hermanos. Hermanos, yo les he abierto mi corazón a ustedes y yo creo que ustedes me aman de a de veras, pero eso yo no lo sé, el Señor sabe sus corazones. Quizá tú has hecho lo mismo, has entregado tu corazón a los hermanos, confiando en que los hermanos te van a amar genuinamente, no hipócritamente. Entonces el verdadero crecimiento espiritual es cuando tú anhelas tener comunión con Cristo, cuando tú anhelas tener comunión con otros cristianos. No te aíslas, soporta sus pecados, carga sus pecados. En tercer lugar, el verdadero crecimiento espiritual de una iglesia se da porque han llegado a adoptar, han llegado a creer la verdad bíblica y todos están en un mismo sentir. Aman la palabra de Dios, se someten a la enseñanza fiel de la Escritura. Hemos llegado a la unidad de la fe. Esos son los estándares para medir la madurez de una iglesia local. ¿Contestó tu pregunta la exposición de hoy a cómo se mide la madurez de una iglesia local? ¿Se dan cuenta que no es por lo numérico, lo monetario o la fama? Hay elementos espirituales que nos llevan a ver si una iglesia es madura. Concluyo con esto. Todos los cristianos debemos madurar. Crecer no es una opción. Un niño que no crece es preocupante y tendremos que hacer todo lo posible para ayudar a nuestro niñito a crecer.
Un creyente que no crece es un problema, hermanos. Hay un problema. Tendremos que aplicarte alguna solución para que crezcas. Evalúa tu vida. ¿Cuántos años de cristiano? ¿Has crecido? Si no, hay algún problema que está afectando severamente tu crecimiento espiritual. Segundo, todo cristiano debe servir. Servir no es una opción. En casa estamos empezando a enseñar a nuestros niños a ayudarme a llevar la basura, aunque sea. Todos deben servir. En la iglesia local todos debemos servir. No es una opción tampoco. Y en tercer lugar, también debemos aprender a ocuparnos en que otros crezcan. Preocuparnos y ocuparnos en que otros también crezcan. Si otro no está creciendo, animarlo, orar por él para que crezca, para la gloria de Cristo Jesús. Oremos. Señor, en esta hora te agradecemos por tu palabra, por esas secciones de la Escritura que son tan maravillosas, que nos hablan de tu amor, de tu plan salvador, de tu deseo de salvarnos y cómo moriste en la cruz para rescatar a pecadores viles como nosotros. Pero también hay secciones fuertes donde nos exhortas, nos llamas a crecer, a servir, a ser genuinos. Padre, esos pasajes nos son un poco más difíciles, pero si realmente te amamos, Señor, ayúdanos a tomar tu palabra, la que nos suene agradable y la que nos suene dura, Señor. Ayúdanos, porque te amamos, Señor, y queremos sujetarnos a toda la Escritura. Bendice tu iglesia, Señor. Yo te ruego, yo te suplico que edifiques a la iglesia Reforma en tu palabra, no en principios humanos, no con estándares del mundo, sino con tus estándares, los estándares de tu palabra, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.